Hola amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del Décimo Hombre. Esta vez tenemos noticias de Marte. Esta noticia que os voy a dar salió hace semana y media aproximadamente y nos cuenta, nos dice que la ciencia oficial, por primera vez en la historia de la exploración espacial, un equipo de científicos ha conseguido medir los cambios estacionales de los gases que impregnan el aire justo sobre el cráter Gale en Marte, el lugar que el rover Curiosity lleva explorando desde agosto del año 2012 y durante el análisis que han hecho estos investigadores, pues se han encontrado con algo desconcertante, y es que el oxígeno, el gas que la mayor parte de las criaturas terrestres usamos para respirar, pues se está comportando de una forma que resulta imposible de explicar a través de ningún proceso químico conocido. Este desconcertante hallazgo se ha publicado en el Journal of Geophysical Research Planets. Y bien, pues durante los últimos 3 años marcianos, que equivalen a casi 6 años terrestres, el laboratorio de química portátil, SAM, por Sample Analysis at Mars, con mi maravilloso inglés, ha estado inhalando el aire de este cráter, del cráter Gale, y ha analizado su composición. Y los resultados del instrumento del Curiosity pues han permitido hacerse una idea precisa de la composición de la atmósfera marciana sobre la superficie de este cráter. El 95% de esa atmósfera es de dióxido de carbono, CO2, el 2,6% de nitrógeno molecular, el 1,9% de argón, y bueno, hay un 0,6% de oxígeno molecular. Bueno, hay otras fuentes que dicen que es un 0,16. No sé. Lo he mirado en varios sitios, en unos ponen 0,6, en otros 0,16 de oxígeno molecular. Bueno. Y luego también hay un 0,6 o 0,06 de dióxido de carbono. Bueno, los datos también revelaron cómo las moléculas de esos gases pues se mezclan y circulan en el aire a lo largo de todo el año. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que en Marte los cambios estacionales se producen cuando el CO2 se congela sobre los polos en invierno y de esta forma pues baja la presión del aire en todo el planeta y causa que todo este gas pues se redistribuya, ¿no? Al contrario, cuando el CO2 se evapora durante la primavera y el verano, se mezcla con el aire y su presión aumenta. Bien, pues en este entorno los investigadores descubrieron que el nitrógeno y el argón seguían un patrón estacional, predecible, aumentando y disminuyendo su concentración en el cráter Gale pues durante las diversas estaciones y en función a la cantidad de CO2 presente en cada momento. Hasta ahí todo normal. Pero resulta que el comportamiento del oxígeno fue completamente distinto. En principio, los investigadores esperaban que el oxígeno hiciera lo mismo que el nitrógeno y el argón, pero se encontraron con algo que no esperaban en absoluto, y es que durante la primavera y el verano, la cantidad de oxígeno aumentaba hasta en un 30%, para volver después a caer en otoño pues a los niveles pronosticados por la química conocida, ¿no? por las mediciones que tenían generales. Y la pregunta y la duda que me surge a mí y que no he conseguido discernir es si este aumento del 30% es en base a su porcentaje inicial del 0,16 o es un porcentaje total. Hombre, no es lo mismo un 30% de 0,16 o de 0,6 que un 30% total de la atmósfera del cráter. Un 30% de oxígeno pues incluso sería tóxico para nosotros, o casi tóxico. Estaría en el borde, así que presumiblemente será un aumento del 30% sobre ese 0,16%. Que bueno,
vamos a ver, tampoco un 30% de 0,16 sería 0,048. Es decir, que el total del oxígeno sería de 0,21, ¿no? Pasaría de 0,16 a 0,21%, que es un aumento que, por otro lado, es bastante significativo, ¿no? Es considerable a tener en cuenta. Y este patrón se repetía cada primavera, aunque de un año a otro la cantidad de oxígeno agregado a la atmósfera pues también variaba, ¿no? Espero no estar dándoos mucho rollazo, pero es que son datos que son importantes. Y la única conclusión posible es que algo está produciendo ese oxígeno. Algo está produciendo ese extra de oxígeno durante los meses cálidos. Y la primera vez que se vio esto, que los científicos vieron esto, según ellos dicen que para ellos fue alucinante, ¿no? Que están sorprendidos. Pues bien, tan pronto como los científicos descubrieron el enigma del oxígeno, los expertos se pusieron, los supuestos expertos, porque cada día tengo más dudas sobre los expertos de la NASA y sobre algunos científicos, pues se pusieron manos a la obra para tratar de explicarlo. Y lo primero que hicieron fue verificar por duplicado y por triplicado la precisión del instrumento SAM, que fue el que midió estos gases. Pues se pensaban que a lo mejor podía ser un error, que podía tener alguna falla el equipo, pero todo funcionaba a la perfección, no se trataba de eso. Después consideraron la posibilidad de que las moléculas de CO2 o de agua pudieran ser las responsables de la liberación de ese exceso de oxígeno al descomponerse en la atmósfera. Pero resulta que se necesitaría una cantidad de agua 5 veces superior a la que supuestamente hay en la atmósfera marciana para producir la cantidad de oxígeno detectado. Y además el CO2 se descompone demasiado lentamente como para producir todo el oxígeno detectado todos los años. Pero si el aumento veraniego del oxígeno es un misterio, tampoco su disminución invernal está clara. Para tratar de explicarla, los investigadores consideraron la posibilidad de que la radiación solar estuviera descomponiendo en los meses fríos las moléculas de oxígeno atmosféricas que pues se perderían en el espacio de esta forma, ¿no? Pero también pronto llegaron a la conclusión de que ese proceso tendría que tardar por lo menos 10 años en reducir ese nivel de oxígeno y los datos pues mostraban claramente que su nivel disminuía drásticamente en un solo año, una vez al año. En palabras de Melissa Trainor, que es una científica planetaria del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA y también además es la directora de la investigación, decía lo siguiente: estamos luchando para explicar esto. Además, el hecho de que el comportamiento del oxígeno no se repita exactamente en cada temporada nos hace pensar que no estamos ante un problema que tenga que ver con la dinámica atmosférica. O sea, que no es cuestión del clima de Marte, es otro factor el que interviene. Tiene que haber una fuente química y un sumidero que aún no podemos explicar. Bueno, ellos están hablando de fuentes químicas. Para los científicos lo que está ocurriendo con el oxígeno pues es algo similar a lo que sucede con el metano en Marte, que sí, que también el metano les está dando guerra. Resulta que el metano, cuya cantidad en el cráter Gale también aumenta hasta en un 60% durante el verano por razones que no se han podido explicar, pues están pensando que estos dos fenómenos, el aumento del metano y el aumento del oxígeno, pudieran estar relacionados. Y aquí ya podemos ir atando cabos. Con los nuevos datos del oxígeno en la mano, Trainor y su equipo se preguntan ahora si una química similar a la que impulsa las variaciones estacionales del metano podrían también impulsar las del oxígeno. Y siempre están hablando de química, no se atreven a decir que puede ser un proceso biológico. Y es que por lo menos en algunas ocasiones estas fluctuaciones de ambos gases se producen al mismo tiempo. Eso es significativo también. Y los comentarios que hacen ellos dicen lo siguiente: estamos empezando a ver esta tentadora correlación entre el metano y el oxígeno durante una buena parte del año marciano. Y creo que eso significa algo, pero no tenemos las respuestas todavía. Nadie las tiene. Pues muy bien, el oxígeno y el metano pueden tener tanto un origen biológico
a partir de microbios, por ejemplo, o cualquier otro ser superior, como abiótico, a partir de la química del agua y las rocas. Vale, pues los investigadores están considerando ambas opciones, aunque por ahora no existen más evidencias de que haya una actividad biológica en Marte, y el Curiosity, pues para colmo, no dispone de los instrumentos necesarios para dilucidar esa cuestión, ¿no? Eso también es un punto en el que desde las sondas Viking, pues el siguiente paso lógico era enviar otra sonda que pudiera detectar más claramente la vida, ¿no? Pero eso no lo han hecho. Ahora van a enviar otra, que sí puede hacerlo, pero es curioso que hayan enviado tantas sondas sin ese instrumental. Vale. Lo explica Timothy McComochi, de la Universidad de Maryland, y otro de los autores de este estudio, que dice, también afirma lo siguiente: todavía no hemos podido encontrar un proceso que produzca la cantidad de oxígeno que necesitamos, pero creemos que tiene que ser algo en la superficie del suelo, algo que cambia estacionalmente porque no hay suficientes átomos de oxígeno en la atmósfera para crear el comportamiento que estamos viendo. Esta es la primera vez, concluye Trainer, que observamos este comportamiento del oxígeno durante varios años y no lo comprendemos del todo. Para mí, esta es una llamada abierta a todas las personas inteligentes que están interesadas en el tema, a ver qué se les ocurre. O sea que directamente están diciendo que no tienen ni idea, que a ver si a alguien en el planeta se le ocurre alguna teoría. Pues bien, aquí tenemos varios datos. Oficialmente, tanto la temperatura como la presión de Marte hacen difícil la existencia de agua líquida en la superficie de Marte, pero tampoco imposible. Digamos que la presión media de Marte es de 0,006 bares, que es la presión mínima a la que se puede encontrar agua líquida. Si tenemos en cuenta que la presión máxima oficial de Marte es de 0,01155 bares, o 11,55 milibares, pues tenemos varias regiones de Marte donde sí se puede encontrar agua líquida. Y otro factor a tener en cuenta es la temperatura. A menor presión, menor es el punto de ebullición, por lo que el agua en Marte puede llegar a hervir con 0 grados, incluso con menos. Esto quiere decir que en alguna región de Marte se podrían dar las condiciones de equilibrio para encontrar agua líquida superfría a temperaturas por debajo de los 0 grados. Y esto sin obviar que si nos adentramos bajo la superficie de Marte, la presión también aumentará, por lo que la temperatura de ebullición del agua pues también será mayor. A mayor presión, mayor temperatura hace falta para que el agua entre en ebullición, y cuando menor sea la presión, menor el punto de ebullición del agua. No sé si me explico, si me estoy enrollando demasiado, pero bueno. Para que se entienda, a nivel del mar, el agua hierve a 100 grados en condiciones normales. Pero en la cima del Everest, por ejemplo, el agua hierve a tan solo 70 grados. Pues en Marte esto resulta mucho más extremo por su baja presión, pero además también debemos contar con otros factores como la salinidad del agua. A más cantidad de sal, más difícil es que ésta se congele, y ya se sabe que hay lagos de agua salada bajo la superficie de Marte. Bueno, pues con todos estos factores, si juntamos todos estos elementos, con el aumento estacional de oxígeno y metano en determinadas regiones de Marte, podemos llegar a la conclusión de que difícilmente se puede tratar de oxígeno y metano de origen químico, sino que todo apunta a un ciclo biológico en el que algo vivo está produciendo como materia de desecho metano y oxígeno. Y que ese oxígeno, a su vez, es consumido de manera inexplicable. Es consumido o destruido, no se sabe, pero desaparece. Parece que hay una simbiosis, ¿no? Algo produce ese oxígeno y luego hay algo que lo hace desaparecer. Las plantas, para hacer la fotosíntesis, absorben dióxido de carbono y en ese proceso expulsan oxígeno, ¿no? Es como consiguen sus nutrientes. Pero, a su vez, también respiran oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Que el cómputo final sea que produce más oxígeno que dióxido de carbono, bien, pero que sepáis que las plantas también respiran oxígeno. Bien, seguimos. Para realizar la fotosíntesis, estas plantas
necesitan la luz del sol, necesitan agua líquida y necesitan ese dióxido de carbono, cosa que en la superficie de Marte pues parece bastante difícil. El agua líquida sería difícil de encontrar y las temperaturas y presión requerirían un tipo de planta pues muy resistente, probablemente, no sé si aquí en la Tierra habrá alguna planta o algún líquen, algún tipo de entidad biológica vegetal que pueda resistir esas condiciones, ¿no? Sin embargo, bajo tierra podría existir algún tipo de líquen, algún tipo de vegetal, alga, que sustituyera la luz del sol por algún tipo de fuente termal o similar, expulsando oxígeno y metano pues como desechos, ¿no? Si esto resultara muy improbable, pues también tenemos la opción de los precursores de las plantas, las cianobacterias, conocidas como algas verde-azules. Encontrar, por ejemplo, cianobacterias extremófilas en Marte, pues no sería tan descabellado con los nuevos datos que se han ido publicando, ¿verdad? El cráter Gale supuestamente era en el pasado un lago, por lo que bajo su superficie es muy posible que donde hubo, pues retuvo. Es muy fácil que a no mucha profundidad pues puedan encontrar agua líquida. De todas formas, la NASA ya sabe que hay vida en Marte. El problema de guardar un secreto durante tanto tiempo es que cuando se vuelve insostenible seguir ocultándolo, pues nadie quiere asumir responsabilidades. Cuanto más grande es el engaño, más difícil es hacerlo público sin que haya consecuencias. En pocos años, si no en meses, se va a destapar todo este tinglado. Y alguien tendrá que dar muchas explicaciones. Que conociendo a la NASA y a todo el conglomerado que está detrás, pues esas explicaciones sí que serán de ciencia ficción. Pero bueno, señores, esta es la noticia. La he desarrollado un poquito más, por eso he tardado unos cuantos días más desde que salió. Quería analizar algunos datos. Pero vemos que con cada noticia que conocemos, con cada paso que dan en esta semidivulgación, pues cada vez nos intentan concienciar más de que ahí hay algo y de que pronto van a soltar la noticia, ¿no? Bueno, veremos, estaremos atentos, estaremos esperando. Y por hoy hemos finalizado este videoprograma del 10º hombre. Ya sabéis, os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias y hasta muy pronto.